Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Cuál es la necesidad suprema que él tenía para dar este paso y qué impactos negativos podrían producir? Ahora, el presidente dice, me vi obligado a aumentar el encaje porque esta gente me estaba mandando dinero fuera del Ecuador, hacia el exterior. ¿Qué pruebas, qué evidencias puede indicar el señor presidente de la República que usted conozca? Bienvenido, señor economista Prado, un placer tenerlo acá. Gracias, Gonzalo. Más bien un placer estar aquí con usted en su prestigiosa radio y compartir el panel. Con Ramiro. Con Ramiro. Sí, con Ramiro. Bienvenido, economista Crespo. A quien le respeto también mucho como analista económico y como amigo. Vamos a ver, hay muchas preguntas y respuestas por hacerse, Gonzalo, y creo que las vamos a ir evacuando una a una. Permítame primero decir que esto ha caído con total asombro, digamos, las medidas han caído con total asombro, tanto en la asociación cuanto en los bancos y también en el entorno de los analistas económicos e incluso políticos. ¿Para usted fue sorpresiva la medida, el conjunto de medidas? Mire, me sorprende, nosotros esperábamos que haya una arremetida política en los últimos meses del año, ¿no es cierto? Las matrices de riesgo político que nosotros hacemos en la asociación, con todos los análisis que hacemos, decían que se venía algo, ¿no? Pero la velocidad y la fuerza con la que salen todas estas serie de resoluciones realmente que son asombrosas por lo malas que son y por lo peligrosas que son. Individualmente son malas resoluciones, si usted toma cada una, la del encaje, la del fondo de liquidez, la de las comisiones, la de etcétera, etcétera, son malas. Conjuntamente todas son peligrosas, aún más en un año, Gonzalo, de recesión económica y de elecciones. Hay que tomar en cuenta en el momento en el que se hacen las cosas. Yo soy, Gonzalo, usted me ha escuchado. ¿Cómo justifica lo de asombrosas? ¿No se esperaban esto? A ver, primero no se esperaba algo así, porque bueno, la técnica económica dicta que hay que hacer justamente lo contrario, ¿no es cierto? Totalmente lo contrario. Explíquele a la audiencia por qué hay que hacer lo contrario. A ver, hay que hacer totalmente lo contrario, porque cuando uno tiene una recesión económica como esa, no sube el encaje bancario, porque el encaje bancario lo que hace es restringir la cantidad de liquidez que hay en la economía. Lo que se hace en cualquier libro de texto y cualquier política pragmática monetaria le va a usted a decir que lo que hay que hacer es o mantener el encaje o bancar el encaje. Pero consigue que no saquen la plata del Ecuador. Y yo le voy a comentar sobre esto, porque eso es falso, Gonzalo. Es falso que se está sacando la plata del Ecuador y le voy a demostrar con cifras en este momento, ¿sí? Pero cuando usted tiene una recesión económica, tiene que o bajar el encaje o mantenerlo igual. Y no nos estamos inventando nada, Gonzalo. Yo estuve revisando una gran cantidad de papers y estudios durante la última semana y ahí en la noche pasé hasta bien tarde revisando informaciones. ¿Qué hicieron los países de América Latina en la recesión del año 2008-2009? La mitad de países bajaron el encaje bancario y la otra mitad dejaron el encaje ahí y tomaron otras medidas de política monetaria. A ninguno se le ocurrió subir el encaje bancario en medio de una recesión económica, ni siquiera al Ecuador. Ahora eso es lo que se está haciendo. Entonces son políticas riesgosas en su conjunto y por eso es que nos oponemos en forma tan virulenta. Yo he tenido tres veces que salir muy fuertemente este año a decir cosas que nos parecen muy malas. La primera, el tema del timbre cambiario. Muy malas políticas, muy mala idea, no se aplicó. La segunda, el tema del dinero electrónico, que era un tema tremendamente riesgoso también. Y la tercera, y esta es la más preocupante por el entorno de recesión, por el entorno político en el que estamos, el tema de las resoluciones del encaje bancario. Entonces, antes de lanzarme sobre las explicaciones que usted me pide, Gonzalo, permítame decir, yo en realidad tengo una responsabilidad no solamente con los bancos, que son parte de la asociación de bancos, sino con la banca como concepto. Y cuando estamos hablando con la banca como concepto, tengo responsabilidad con los depositantes. Y esto es muy importante entenderlo, Gonzalo, porque claro, la gente está nerviosa. A mí me han llamado personas, me han escrito por redes y demás, ¿qué hacemos? Hay que sacar la plata, ¿qué está pasando? Va a haber una nueva crisis, ¿qué mismo es? Y yo, si algo hemos hecho este año en la asociación es volvernos mucho más técnicos, mucho más objetivos. Y tenemos datos suficientes como para poderle decir a la ciudadanía que por el lado de la banca no tienen que preocuparse. La banca tiene suficiente liquidez, está solvente y es suficientemente estable como para que no haya un feriado bancario del lado de la banca. ¿Qué lectura técnica? La banca está bien. En base a todos los indicadores que usted revise.
relacionados con la liquidez, es uno de sus indicadores, lo cual es increíble que ahora se acuse a la banca de tener buenos indicadores de liquidez, porque ahora parecería que es mala idea y mala cosa tener ahorros, tener liquidez, es mala cosa. Bueno, el ministro coordinador Rivera lo que dice es que ustedes tienen parqueado cualquier cantidad de dinero sin beneficio de inventario o algo por el estilo. Bueno, vamos a eso, Gonzalo. A ver, vamos a las justificaciones que han dado las autoridades económicas que desde el punto de vista económico y como para académico... haber tomado estas medidas. Sí, para haber tomado estas medidas, como académico de más de 10 años de experiencia, me parece una pena que las autoridades económicas estén utilizando este tipo de justificaciones tan paupérrimas para mantener una medida que es política. Y lo digo con total claridad. ¿Qué quiere significar, señor economista, don Ramiro Crespo? ¿Cuáles son los elementos que han generado este entorno de incertidumbres en todos los sectores económicos? ¿Y qué papel ha cumplido más bien la banca nacional? Con cautela, seguramente no están aprovechándose de esta situación para hacer más dinero. Se han parqueado, pero porque la incertidumbre es de una potencia gigantesca. ¿Quién la generó? Eso es lo que le preguntamos. Ramiro, bienvenido, muy buenos Muchísimas días. Gracias. Saludos a la audiencia, al doctor Prado, a ti, Gonzalo. A ver, si uno vende televisores y la gente no le quiere comprar televisores, por más de que uno baje el precio, que eso es lo que ha hecho la banca, ha bajado las tasas de interés para prestar dinero y la gente no quiere, realmente no le podemos echar la culpa a quien vende los televisores o tal vez al televisor. Sí, pero básicamente... Pero las tarifas bancarias se han reducido por orden del gobierno. No, tarifas, una cosa es tarifa, que yo mañana por usar una máquina ATM, un cajero automático, o por tal vez hacer una transferencia bancaria, me cobren $1, lo que sea. Eso es. Otra cosa es que si yo me voy a endeudar, ¿no?, me cobren un 12% o me cobren un 7,5%, por ejemplo. Y lo que nosotros conocemos es que la banca está ofreciendo préstamos en algunos casos a 7,5%, 8%, a 6, 7 años con periodos de gracia, etcétera. Pero no hay demanda. Fantástico. No hay demanda. O sea que lo que están haciendo ahora, están usando un pretexto ridículo como el de los costos de los servicios, ¿no?, para distraer la atención. La banca está bajando sus tasas de interés para ver si puede prestar, pero la gente no demanda. ¿Por qué no demanda? Porque no sabe si mañana va a tener trabajo. No demanda porque no sabe si va a invertir aquí o va a invertir mañana el empresario en Colombia, en Perú o en Etiopía, o va a comprarse una casa aquí o comprarse en Estados Unidos. La casa en Estados Unidos en este momento resulta una mucho mejor inversión que una casa aquí después de esta ley de plusvalía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ante la enorme incertidumbre. Ahora esta enorme incertidumbre... Que castiga la demanda, por obviamente. Supuesto, y le castiga al país. Esta enorme incertidumbre es como una cosa bien planeada. Mire, Tico Tico se está lanzando a la campaña. Usted dirá, bueno, Tico Tico debe ser una persona, cuando se saca el disfraz, debe ser una persona valiosa, probablemente. Pero la razón fundamental es porque Tico Tico y otras personas tienen gran reconocimiento mediático. Sí. Entonces no tienen que gastar mucho dinero para que la gente los identifique y vote porque conoce, malo conocido que bueno por conocer. Mientras que para que a una persona buena le conozcan hay que gastar mucho dinero. Dinero que el gobierno, por supuesto, les prohíbe que gasten a la oposición, mientras que el gobierno gastará diariamente millones de dólares. Entonces va gente como Tico Tico a la asamblea, o como otras personas así mediáticas, que no importa que puedan debatir sobre la ley de plusvalía o muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque las leyes y las órdenes vienen del Ejecutivo, de Carondelet. Las leyes son aprobadas de apuro, porque es lo que están haciendo, especialmente ahora, porque ya se está acabando el gobierno de Rafael Correa.
¿no? Entonces están de apuro. No importa que no haya hermenéutica jurídica, es decir, coherencia entre las leyes, porque lo importante es que pasen leyes. Así inclusive nadie tiene tiempo de estudiarlas, de oponerse, de reflexionar. No hay debate en la Asamblea, etcétera, porque no se debate. Entonces, ¿qué ocurre? Luego, la interpretación de esas leyes cae en manos ¿de quién? Del Ejecutivo. ¿Y de quién más? Y de los jueces. Y los jueces, como la Corte Constitucional y muchos otros jueces, obedecen al Ejecutivo. Entonces no tenemos un orden jurídico. ¿Para qué vamos a invertir en un país donde todo depende de los caprichos de una persona? Eso es un tema. Otro asunto es, hace algún tiempo, 2 años yo he estado mencionando, ¿no?, es que si el presidente Correa nos garantizaba elecciones totalmente imparciales y nos decía que él no iba a participar en la reelección, habría un repunte económico en el país. Pero no ha hecho ni una ni la otra. No nos ha garantizado que va a haber elecciones imparciales, que no va a haber fraude electoral, ¿no? Y seguimos con la fórmula de Hunt y todos esos que lo que hacen es crear mayorías artificiales y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y tampoco nos ha dicho que nos iba, bueno, hasta el último nos estuvo pendientes si se reelegía o no, pero ahora está participando en la campaña electoral. ¿Qué es lo que está haciendo? Que los ecuatorianos estamos esperando a ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la opinión suya, economista Prado? Yo estoy de acuerdo, obviamente, con las declaraciones de Antonio en términos de poner en perspectiva lo que puede llegar a pasar. Él está anticipándose a las medidas que podrían tomarse en base a la liquidez. Y creo que lo que le he dicho yo aquí y lo que ha comentado varios analistas económicos, en realidad, yo no conozco ni un solo analista económico, académico, técnico, serio, de los tantos que hay en el país, que no vea en estas medidas algo más allá de lo evidente, ¿no es cierto? Es decir, que puede ser que las medidas sean para prestarle plata al gobierno, lo cual obviamente sería muy peligroso. Y por eso le digo que no es solo una medida, es un conjunto de medidas que terminan atentando contra la capacidad de la banca para adaptarse. ¿Apuntan todas las medidas hacia dónde? A tener más control sobre la liquidez del sistema bancario. ¿Quieren tomarse esa liquidez? Eso no sabemos, ¿no es cierto? Eso va a depender de las políticas que decida hacer el gobierno. Yo sé que había la intención, por ejemplo, en diciembre, de volverle a prestar plata del Banco Central al gobierno. Había por fuentes internas del Banco Central que se estaba pensando incluso en alrededor de entre 500 y 700 millones. Creo que no se lo va a hacer ahorita inmediatamente, salvo que sea muy necesario, porque se acaban de endeudar en 750 millones y ese préstamo va a entrar a la Reserva Internacional, digamos, y va a entrar a las arcas fiscales. Entonces, ahí se logró compensar uno por otro. Pero siempre está este fantasma, ¿Esa Gonzalo, compensación, ¿no?, para qué le sirve como imagen? Ese es un tema que obviamente estando en campaña, estando en medio de un tema electoral, obviamente tener más liquidez siempre es bueno. Más que campaña, como imagen exógena, ¿para qué le sirve robustecer un poco las reservas internacionales del Banco Central? A ver, Gonzalo, siempre tener más reservas es muy bueno. Y es más, nosotros hemos estado pidiendo constantemente durante todo el año, en reuniones privadas con las autoridades económicas, en cartas públicas y en los medios, lo he hecho aquí mismo con usted, que tengamos siempre 100% de respaldo de las reservas bancarias privadas, cosa que no se ha dado durante todos los meses. Entre marzo, abril, mayo hubo una reducción. Pero permítame ir avanzando, Gonzalo, entonces sobre los temas que quedaron pendientes. Por ejemplo, hemos identificado varios temas, ¿no es cierto? De que en la primera parte cuando usted me permitió dirigirme a la ciudadanía. Dicen que los bancos nadan en liquidez. Bueno, si los bancos nadan en liquidez, ¿para qué piden que se repatrien capitales por alrededor de entre 500 millones de dólares? O sea, que se traigan esos Claro, ¿para dineros? qué vamos a traer más plata si lo que está sobrando en la economía es plata? ¿Para qué? Si no estuviéramos dolarizados, Gonzalo, ya estuviéramos con hiperinflación, ya estuviéramos con devaluación, ya estuviéramos con gente haciendo colas en los bancos. Por suerte estamos dolarizados y comparto totalmente con Ramiro. La dolarización permite quitarles la herramienta de impresión de dinero y de incertidumbre.
Pero la dolarización tiene un límite, por favor, comportémonos técnicamente en este tema. Entonces, ¿para qué quieren traer más capitales al Ecuador? Y yo le decía que los capitales que están afuera son capitales que están para cuidar los depósitos de las personas. No es que están allá porque los banqueros quieren tener plata afuera y no prestarla y no ganar nada de plata. Es más, los banqueros pagan impuestos por esa plata que está afuera, ¿no? En promedio pagan alrededor del 5% por el dinero que está afuera, estos activos tenidos en el exterior. Entonces, no va por ahí. Otro tema, Gonzalo, se dice que la banca no está prestando. No es cierto, no es cierto. Le voy a dar las cifras y voy a comparar la banca privada con la banca pública para que usted tenga las cifras muy claras de la ciudadanía. Otra vez, comparando enero-octubre, ¿sí? Enero-octubre de 2015 con enero-octubre de 2016. ¿Cuánto se prestó el año pasado en ese periodo? Se prestaron 14.500 millones de dólares en ese periodo. La banca privada, ¿cuánto prestó la banca pública? 730 millones. ¿Cuánto ha prestado ahora este año? Ha prestado 14.500 millones en lo que va del año. ¿Cuánto ha prestado la banca pública? 670 millones. Esto significa, Gonzalo, y óigame bien esto, significa que la plata que están entregando los bancos, los créditos de la banca, han crecido en más de 1.200 millones en lo que va del año. En términos relativos, significa con respecto al año pasado un crecimiento del 9%, mientras que los bancos públicos... Es una buena tasa de crecimiento. Es una tasa de crecimiento adecuada en un entorno que es complicado. Sí. Pero óigame esto, Gonzalo, los bancos públicos, la CFN, Ban Ecuador, el BIES, no han prestado más plata, más bien han contraído su crédito. Pasando el año anterior entregaban 3.000 millones de dólares y ahora han entregado 2.600, es decir, una contracción de 400 millones que en porcentaje representa un menos 13%. A ver, que me explique alguien entonces, ¿por qué no le permiten que estos bancos públicos entreguen dinero si es que es tan fácil entregar dinero? Y una cosa que le voy a decir, Gonzalo, en línea con lo que han dicho varios analistas y con lo que dijo Antonio Acosta, la banca no va a caer en el juego de comenzar a prestar más crédito simplemente por prestar y porque el gobierno cree que es bueno prestar. Porque los depositantes van a decir, oye, yo quiero que mi plata esté cuidada. Quiero que mi dinero esté respaldado y que tú tomes buenas decisiones. De prestar por prestar. No es prestar por prestar. Hay que tener un niveles de riesgo adecuados, selectividad. Hay que tener técnica bancaria. Y si es que algo ha hecho la banca bien en los últimos 2 años, es cuidar además, este tema del entorno económico. Presidente, convencidos estamos de que los bancos privados van a custodiar, como Dios manda, los recursos del público. Una cosa importante, nosotros que hemos atraído bastante, Ramiro Crespo, hemos atraído bastante inversión extranjera al país, ¿no? Como analítica, por ejemplo, Ciudad Jardín en el sur, que ha servido inclusive como que ya está ahora en manos de una inmobiliaria importante española, que es la que vino acá, que ha servido ejemplo de sabatinas, de cooperaciones público-privadas. También hemos atraído inversiones para acciones de la Favorita, para acciones de los bancos. Bancos que han invertido en el Ecuador, también han invertido o invertían en Zimbabue. ¿Cuál es la similitud entre Zimbabue y Ecuador? En que ambos estaban dolarizados. La dolarización es un gran atractivo, entonces invertían en Zimbabue con todos los riesgos que eso implica, decían invirtamos en el Ecuador. Pero ¿qué es lo que está pasando? Gracias a las políticas de este gobierno de todo sentido y aparte del ruido que hace permanentemente con una campaña electoral de 10 años, ¿qué es lo que está pasando? Si la Favorita, que es una excelente empresa y sigue siendo una excelente empresa porque en crisis hay que admirar cómo la manejan, ha perdido 38% de su valor. Los señores también. Lo que nosotros tenemos que crear un ambiente es para que inversionistas del exterior inviertan en la banca. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? Que en la banca, la única manera que la banca se capitalice es con el dinero de los propios accionistas y adicionalmente con las utilidades. Pero si se vuelve algo satánico, tener utilidades. Entonces, ¿qué banca qué banca grande? Solvente sí, pero pequeña. Lo que tenemos que hacer es, o relativamente pequeña, lo que tenemos que hacer es fomentar bancos que realmente puedan impulsar mucho más el crecimiento económico. La banca no es un cuco. La banca no es un cuco. Por favor, no nos dejemos distraer. Aquí, en mi opinión, el verdadero cuco, este socialismo del siglo XXI que no tiene ni pies ni cabeza. Ustedes están escuchando La Búsqueda de la Verdad.